Buenas noches. Tengo el agrado, el honor de introducir la presentación de nuestro profesor cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Ha sido profesor por 30 años en nuestro departamento de teología, es doctor en Sacra Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y bachiller en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Lima y bachiller en Filosofía igual por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, bachiller en Ciencia Social con especialidad en Sociología por la Universidad Mayor de San Marcos, al revés, pero en fin. Ha escrito sobre Libres para Creer, un libro, La conversión según Bartolomé de las Casas, que ha sido vuelto a publicar en 2021. Ha trabajado mucho el tema de Santa Rosa y del Señor de los Milagros, y hoy día nos va a hablar del Señor de los Milagros. Otra vez quedamos en el tema de la herencia africana, no sé, vamos a ver lo que nos dice el trasfondo social de la devoción al Señor de los Milagros. Te escuchamos, Carlos. Buenas noches a todos y lo mío va a ser una breve intervención solamente porque ya estamos al final. Ha sido una gran alegría el ver que la preocupación por los avances en historia nos ayuden mucho también para la teología y también para el desarrollo de la presencia de la Iglesia en nuestro continente, ¿no? Y bueno, para poderle dar luego la palabra al señor rector, resumo básicamente lo que quería decir, porque en realidad no se trata prácticamente de una charla, sino de un comentario. Quería manifestarles que cuando se está en la responsabilidad no solamente de hacer teología como profesor, sino se está encargado de una misión pastoral, como ha pasado conmigo hace 6 años, el punto esencial es poder seguir los elementos dinámicos de la experiencia de los pueblos, concretamente de un pueblo cristiano como el nuestro, de tal manera que pueda realizarse lo que hizo Jesús con su pueblo y que le leemos en los evangelios, intentar realizarlo en nuestra experiencia concreta de historia. Y la verdad es que es interesante cuando uno tiene ese tipo de misión, porque empieza a darse cuenta de que la conciencia que tiene Jesús de su pueblo es muy, muy fuerte. Tiene un conocimiento muy, muy acucioso del drama y la esperanza histórica de Israel. Y conoce inclusive los sufrimientos y trata a las personas no solamente de acuerdo al sufrimiento inmediato que tienen, sino al significado histórico de ese sufrimiento. De tal manera que Jesús le habla a los pobres de su tiempo, podríamos decir, le habla al corazón de Israel, al corazón de los pobres, al corazón también de la esperanza de ese pueblo, y evidentemente eso se va a extender universalmente a todos los pueblos con la muerte de Jesús, porque en realidad no logra, podríamos decir, resolver los problemas de ese pueblo, pero sí logra colocar el fundamento de la esperanza. En ese sentido quería aludir a 2 temas que he trabajado y que inicialmente, evidentemente, todavía estoy en pañales a pesar de que estoy ya mayor, pero que creo que conviene seguir como pista, ¿no? El primero es una cosa que se trabajó en los años 70, de la importancia de la perspectiva histórica a partir de los movimientos o fuerzas de base. A un profesor de nuestra universidad de gran importancia
Rolando Ames, se le atribuye la expresión el protagonismo popular. Tener en cuenta los indicios del protagonismo popular es elemental, inclusive para la teología y para la historia, porque se tiende a pensar siempre que la historia la hacen las grandes élites, inclusive las intelectuales, ¿no? O los grandes héroes. Ese fue el motivo por el cual, haciendo una comparación entre la forma de historiar la historia del segundo bicentenario de la independencia, y viendo inclusive cosas tan buenas como cosas de Basadre, siempre se tiende a disminuir la comprensión del protagonismo popular, porque en efecto uno de los grandes problemas que hay es que los accesos son muy dispersos y no hay todas documentaciones, pero hay muchas cosas también. Fue Las Casas el que, digamos, muy bien estudiado por don Gustavo Gutiérrez, nuestro gran amigo. Las Casas insistió siempre en la importancia de tener en cuenta al sujeto histórico, pobre, marginado, como dice Las Casas, lo cita mucho Gustavo, porque del insignificante y del diminuto y del que no cuenta, Dios tiene muy fresca la memoria. Y no sé si en historia y en teología tenemos hasta ahora más cerca, más fresca la memoria de estos protagonismos. Lo digo porque una frase que se escucha mucho hoy día es que no hay esperanza, que bueno, están retornando las dictaduras, que la democracia se disuelve. Y en el caso de la Iglesia también estamos con problemas porque hay muchos grupos y muchos vicios también, especialmente en ciertas espiritualidades que han marcado un cierto dominio y un cierto desprecio por los pobres y han creado medios de acaparación y de uso de dinero y de corrupciones muy graves. Sin embargo, el asunto es siempre cómo volvemos siempre al punto de partida de que hay un protagonismo digamos, complejo que se genera germinalmente, ¿no? Una de las cosas más valiosas del Papa Francisco es que esta noción de protagonismo popular que teníamos en Perú la desarrolló un poco más respecto a un planteamiento de Lucio Gera, que en Argentina hablaba más de un elemento cultural, de cultura popular. Y que evidentemente valoró siempre, mientras nosotros le llamamos aquí religiosidad popular, Bergoglio retomó la idea como una especie de teología del pueblo o piedad popular. Mi interés simplemente de esta primera partecita es que si uno escarba más hondamente el motivo de la persistencia de ciertos elementos religiosos, como por ejemplo nosotros tenemos la procesión del Señor de los Milagros y la devoción al Señor de los Milagros que tiene ya 3 o 4 siglos, el punto central es que no solamente hay razones de devoción y de relato milagroso del acontecimiento, sino que hay también condiciones concretas que se mantienen históricamente. Y justamente mi primer pasito en la investigación del tema del Señor de los Milagros, que quiero continuar, estoy avanzando, es justamente que desde el nacimiento y la pintura del muro del barrio de Pachacamilla, hay un misterio, además que es un misterio también teológico o religioso, pero también es un misterio, podríamos decir, histórico. No hemos estudiado las motivaciones sociales de una pintura de ese tipo. ¿Por qué un mulato pinta a un Cristo mestizo? Eso tenemos que resolverlo. Y para eso hay que tener muy en cuenta una cosa que siempre existió en Lima Virreinal y luego hasta ahora: los desprecios a las razas marginadas, a los negros, a los indios,
a los mestizos, que fue, siempre es y siempre, hasta el día de hoy, pan comido de desprecio. Basta ver las masacres que han habido por los levantamientos de la gente en rebeldía hacia todos los males que se están ocurriendo en los gobernantes en el Perú. Y que evidentemente han sido respondidos con las armas, y ahí tenemos cientos de muertos en las diversas regiones en donde esto ocurrió, enviado el ejército para eso. No tener en cuenta que nuestro pueblo es sujeto y tiene una iniciativa y tiene un lenguaje y un modo de resolver los problemas, digamos, de base, y que está vigente, aunque no lo percibimos, es fundamental. En ese sentido, no tenerlo en cuenta es simple y llanamente condenarnos a una historia irrelevante, y también a una teología irrelevante, y a una pastoral irrelevante. Entonces, mi primera impresión, mi primer dato reconociendo la valía de este encuentro es cómo se centran nuestras investigaciones y cómo rescatan los elementos de fondo que motivan una experiencia religiosa. Cómo tenemos en cuenta que lo religioso es algo muy profundo que no está arraigado solamente en la cultura, sino en la dinámica social de desprecios, de maltratos, de luchas, de prejuicios y de conformación de una sociedad que en realidad sigue siendo una promesa, el caso peruano. Hay gente que decía, Pablo Macera sobre todo decía, decir Perú es un abuso del lenguaje, todavía, ¿no? Eso lo digo yo, todavía es un abuso del lenguaje. Hay muchos Perús todavía. Bien, en este primer punto quería simplemente subrayar que necesitamos retomar esa perspectiva desde bases para detectar cuáles son los movimientos sociales internos que también sostienen. La religiosidad sin duda es devoción, pero la devoción no se sostiene sola si no hay las mismas condiciones que lo originaron. Y si persiste en el tiempo es porque hay una persistencia hondísima de los mismos elementos a lo largo de siglos. La condición colonial la hemos heredado y la seguimos manteniendo, inclusive en nuestras costumbres, maneras de ser y formas de organización. Esto es una primera cosa. Y una segunda, entonces, es a partir de aquí, el poder reconocer también que los modelos de santidad que tenemos, y en ese caso ahora algo sobre Rosa de Lima, que en estos días festejaremos, también no han dejado de vivirse un poco de esa manera, porque persiste una actitud colonial que mantiene, digamos, eso, y que potencialmente tiene mucha fuerza, pero que no, por no conocer bien la trama, entonces tendemos a repetir la historia de una forma rígida de presentar la religiosidad. Ustedes saben que Rosa de Lima es una gran, podríamos decir, innovadora de la actitud ante Dios, porque toda la trama de su pensamiento está basado en la gratuidad, que es lo que sostiene excelentemente el padre Gustavo, que introdujo este tema, o el amor de Dios, si no es gratuito, no es amor. Si es condicional, la gracia no es gracia, es desgracia. Y esto, por ejemplo, Rosa de Lima lo hace contracorriente, lo hace en una Lima en donde casi todos entendían que los terremotos eran castigo de Dios y había que protegerse de ese Dios haciendo holocaustos y sacrificios. Y ella dice, no, yo no voy a hacer ningún holocausto y sacrificio en mi vida para calmar una ira de Dios, porque Dios no tiene ira. Lo que pasa es que la imagen de Rosa, y entonces hoy día, gracias a otros historiadores, han dado avances, se ha descubierto que la historia que hemos heredado de Rosa, ahora sí primero fue Luis Millones que lo intuyó, y ahora es Stephen Hart que lo ha aclarado definitivamente. Leonard Hansen no se llamó Leonard Hansen, es un seudónimo de un dominico que fue enviado junto a otros como preobispos, luego la ruptura anglicana,
de los católicos que se pasaron al anglicanismo, los obispos anglicanos, o los obispos católicos que se hicieron anglicanos, y que enviaron a un grupo de sacerdotes para ser los nuevos obispos católicos en Inglaterra, y después salieron huyendo porque se creyeron que iba a haber una revolución católica en Inglaterra. A uno de estos, ¿no? Que probablemente ya ha detectado Stephen Hart, que podía ser Vicent Torré, a uno de estos le dan la autobiografía que Rosa fue obligada a escribir, que terminaba en 2 grandes folletos o grandes, dos papeles donde hizo por origami unos dibujos de corazones. Ella, como lo puso en el papel, esa fotografía, esos dibujos o en origami, dijo, pueden prescindir de ello para la autobiografía. Se llevaron la autobiografía, se la dieron al llamado Leonard Hansen. Hizo y compuso una biografía de Rosa totalmente heroína, como diciéndoles a los protestantes, ustedes no tienen una mujer maravilla como es Rosa de Lima, que puede estar una semana en el hambre y en ayuno y tiene fuerzas para caminar y hacer muchas cosas. Una super heroína, ¿no? Una super santa. En realidad son cosas inventadas por Leonard Hansen, o sea, por Vicent Torré. Y entonces lo que hay que hacer es desentrañar quién es la verdadera Rosa. Y en eso estamos ahora. Hay muchos elementos que prestan y muestran claramente en su propia vida y en los testimonios de la gente de los procesos de santificación, por eso la santifican, en donde evidentemente es una Rosa humanísima y comprensora completamente de la dinámica del sentir popular de su tiempo. Bien, no me puedo extender más, pero estos 2 elementos me permiten decir una cosa. Nuestros trabajos histórico-teológicos necesitan partir de eso que el Papa Francisco llamaba los movimientos populares germinales. Permítame una última frase. En los últimos tiempos, la última vez que hablé con el Papa, antes de ser hecho cardenal, le digo, Santidad, pero usted se reúne con movimientos populares que no tienen ninguna significación e importancia. Y me dice, claro, pues porque son germinales. No me reúno con ellos no porque sean famosos, sino porque están escondidos, porque Dios es un Dios escondido que se revela progresivamente y se sigue revelando en esta historia. Y hay que identificarlo en ese modo, podríamos decir, escondido de revelarse. Y por lo tanto Dios sigue en la historia y sigue acompañándonos, y además hay los que lo representan, que son la gente de base, que necesita ser identificada. Y lo digo sobre todo, bueno, esa vez me dijo, como se está cayendo todo en el mundo, ese será el elemento de dignificación y de reorientación de la humanidad. Pero hay que tener mucho ojo y hay que mirar muy lejos. Es la única forma de que podamos entender que la historia se hace de otra manera. Y ya en la historia de dominio se está acabando. Y claro, ahora solamente tienen la inteligencia artificial para que decida desaparecernos a nosotros y sustituirnos con una simple cabeza de cálculo. Y no con criterio espiritual, moral y sobre todo de sabiduría, ¿no? Bien, esa es mi forma de trabajar ahora. Es una compañía de la pastoral con una teología y una historia que tenemos que profundizar más, porque si no nos perdemos en las alternativas que hemos de propiciar y crear para poder mejorar ese mundo que necesita urgentemente de un repensamiento profundo de todo lo que se está haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo, por estas reflexiones que termina muy bien estos 2 días y medio muy intensos que hemos tenido. Y ahora unas palabras de nuestro rector, doctor Julio del Valle. No durará mucho porque ya han tenido varios días y me imagino que están cansadas.
Los saludos de rigor, con cariño, estimado Monseñor Cardenal Carlos Castillo, a quien todavía veo en pantalla, arzobispo de Lima y primado del Perú, gran canciller de la PUC, además, querido Carlos. Estimada doctora Veronique Lecaros, jefa del Departamento de Teología, amiga también, cercana, cómplice de algunas cosas. Estimado doctor Olivier Compañón, de la Université Sorbonne Nouvelle. Estimada Irene Fabier, directora del IFEA, he escuchado mucho de ti y te conozco recién hoy día en persona y me cuentan que te vas pronto. Rolando, Juan Miguel, Liliana, colegas, Carlos. Queridas y queridos colegas, docentes, estudiantes, invitados y amigos que nos siguen. El cargo que tengo hace que los deberes se acumulen durante todos los días y uno no tenga tanto tiempo como para disfrutar de eventos como este, pero he podido estar al final, acá con ustedes, y he podido también disfrutar de una ventana interesante para abrir mi curiosidad en la recepción del padre Gustavo Gutiérrez en África, y te lo agradezco. No lo había visto antes, lo conozco gracias a ti. Olivier, muchísimas gracias. Quiero empezar así, agradeciendo a todas y a todos quienes han hecho posible este encuentro. Por lo que he visto en el programa, por lo que me han contado, ha sido un espacio valioso de intercambio académico y espero también de profunda interpelación personal y comunitaria. Por los temas y por las discusiones creo que ha sido así. Liliana mueve la cabeza. A lo largo de estos días se han presentado y expuesto investigaciones que nos muestran que la historia de la Iglesia en el Perú es más que un capítulo del pasado. Es un espejo que nos ayuda a comprender quiénes somos hoy, no solo como sociedad, sino también como lo que nos toca como universidad. Somos una universidad pontificia y católica. Y estamos llamados, por lo tanto, a reflexionar desde la fe y desde el conocimiento al servicio de nuestro país. Y reflexionar sobre la Iglesia en el Perú es, como ustedes saben y se ha podido ver, adentrarse en un tejido vivo, complejo y lleno de matices. Eso es lo que se ve cuando uno comienza a mirar más profundamente. No hay una homogeneidad, no es tan simple, no es fácil en verdad etiquetar. Si uno quiere entender, las etiquetas quedan muy detrás porque hay mucha variedad, hay muchos matices y hay muchas preguntas abiertas. En estas mesas, lo que se ha podido ver ha sido la fuerza de las religiosidades populares, los caminos de la espiritualidad andina, las tensiones y encuentros entre catolicismo y protestantismo, la huella de la evangelización en poblaciones afrodescendientes, las experiencias de género, devoción y comunidad en distintas etapas de nuestra historia. La Iglesia en la Guerra del Pacífico, Lucía, ¿no? Cada una de estas miradas nos recuerda que la Iglesia no estaba al margen de la sociedad, ni de la cultura, sino en medio de ellas, influyendo, acompañando, tensionando también y dejándose interpelar también, como afortunadamente ha sucedido. Y para nosotros, en esta universidad, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, albergar este coloquio tiene un sentido profundo, obviamente. Nuestra misión universitaria no se limita a transmitir conocimiento, sino que implica construirlo y ponerlo en diálogo con la fe, la cultura y las realidades concretas de nuestro pueblo. Y hay una tarea todavía pendiente, así que aprovecho el espacio también para trasladarla a ustedes. Hay una tarea pendiente y que implica la reflexión al interior de la comunidad, profesores, estudiantes y administrativos, de lo que implica estudiar en una universidad de excelencia, que busca estar siempre procurando el mayor conocimiento posible, la mejor formación para sus estudiantes, pero que al mismo tiempo es católica. ¿Cómo hacer para, por ejemplo, tener libertad de pensamiento y libertad de creación? Y al mismo tiempo
respetar los márgenes, respetar algunos límites que implica dialogar como universidad católica. Y donde hay una línea también de diálogo constante con el Vaticano. Esa reflexión no se ha dado suficientemente todavía. Y es una reflexión que nos toca hacer. Como reflexión, como espacio de diálogo, no como imposición. Entonces, los animo a tener esa tarea conjunta y que sea lo más pronto posible, porque la realidad nos interpela también de esa manera. Al acoger estas investigaciones y al hacerlo en colaboración con asociaciones y comunidades de fe, renovamos nuestro compromiso de ser una universidad que se orienta por las enseñanzas de la Iglesia, que escucha, que aprende, que busca contribuir a la vida social y espiritual del Perú. Hablar de la Iglesia en el Perú nos lleva a recordar figuras que marcaron nuestro presente, nuestra tradición, nuestra identidad y nuestro pasado, y nuestro futuro también. El Padre Gustavo, como hoy día, por ejemplo, salió. Desde su compromiso con los pobres, nos enseñó que la fe cristiana no se vive en abstracto, sino encarnada en la historia y en los rostros concretos de quienes sufren. Su voz sigue siendo para nosotros un llamado a mirar la realidad desde los márgenes o periferias y a descubrir allí el lugar privilegiado de la presencia de Dios. También recordamos al Papa Francisco, cuya partida aún nos apela y nos duele profundamente. Y el Papa Francisco nos dejó un legado de cercanía, que es bien importante. La academia tiene que estar cerca con sus estudiantes y cerca con la ciudadanía en general, cerca con el país. De sencillez, porque quizás lo que más nos va a tocar hacer como universidad es buscar enseñar, aprender de la enseñanza y no perder nunca la sencillez que eso implica. Porque lo que nos va a hacer mucho daño probablemente es hablarle a la gente con arrogancia. De insistir en una iglesia en salida, capaz de escuchar, de acoger y de caminar con los más olvidados. Sus palabras y gestos siguen resonando como un testimonio vivo de lo que significa servir al Evangelio en nuestro tiempo. Yo lo leo y lo recuerdo cada cierto tiempo porque lo necesito. Fratelli Tutti, por ejemplo, ¿no? Cada cierto tiempo voy y algo me voy llevando. Sobre todo cuando los días son complicados. Y miramos con esperanza el ministerio del Papa León XIV, nuestro querido Robert, que fue parte de esta casa de estudios. El Papa estuvo en esta casa de estudios, fue miembro de la Asamblea Universitaria de la PUC durante unos buenos años. Y en el Perú, él emprendió un camino de servicio que hoy lo coloca en la sede, la Santa Sede. Su experiencia en nuestra tierra, en diálogo con la riqueza y las heridas de nuestro país, será sin duda una inspiración en su tarea universal. Y para nosotros, su figura encarna un vínculo especial entre la Iglesia del Perú, la Iglesia Universal y nuestra propia universidad. Para terminar, amigos y amigas, quisiera cerrar con una pequeña reflexión. Estudiar la historia de la Iglesia en el Perú no es solo un ejercicio académico. Es también un acto de memoria. Estamos en el mes de la memoria, acá en la universidad. Hoy día, además, empezaron las celebraciones, conmemoraciones del mes de la memoria. Es un acto de memoria, es un acto de fe y es un acto de responsabilidad. La historia eclesial está hecha de la vida misma de los pueblos, de su fe y de sus luchas. Es el testimonio de una comunidad que camina, un mensaje de esperanza y que se pone al servicio de quienes sufren. Y conocer esa historia, como lo han podido hacer vívidamente en estos 3 días, es una manera de reconocernos y de comprometernos a que la iglesia de hoy, la iglesia de mañana, siga siendo un espacio de encuentro, de justicia y de fraternidad. Y este coloquio, despido, no se quede únicamente en las ponencias y debates que hemos escuchado, sino que nos anime a seguir preguntándonos, sobre todo porque hoy día se queda un par de días más. La próxima semana todavía lo vamos a seguir escuchando. ¿Cómo Iglesia y su historia puede contribuir a orientar nuestro camino como universidad? ¿Cómo puede la memoria ayudarnos a vivir con más esperanza y compromiso en el presente? Este país necesita esperanza.
¿cierto? Este país necesita ilusión. La palabra esperanza a mí me resuena siempre bonito, porque esperanza es más que optimismo. Uno puede no conseguir lo que quiere, pero si tiene esperanza, tiene sentido lo que uno ha hecho. Con gratitud, con esperanza y con el corazón abierto, agradezco a cada una y a cada uno de ustedes y los invito a seguir caminando juntos en esta tarea de pensar, de soñar y de construir una mejor universidad, una mejor iglesia y un mejor país. Muchísimas gracias por dejarme cerrar este evento.